Entonces, que habíamos visto que ante la falla que podía afectar a la instalación, a los circuitos, que eran las sobrecargas y los cortocircuitos, la protección para esos tipos de falla eran los fusibles y los interruptores termomagnéticos. Y para el tipo de falla que afectaba la vida de las personas o de las mascotas de la vivienda, que son las fugas de corriente a tierra a través del cuerpo de las personas, teníamos una doble protección, habíamos dicho. Teníamos obligatoriamente que tener interruptores diferenciales, que es lo que hemos visto en la clase anterior, y también tenemos que tener obligatoriamente la protección por sistema de puesta a tierra. Entonces vamos a ver en qué consiste el sistema de puesta a tierra, cómo calcular la sección de los conductores del sistema de puesta a tierra y la función que cumple específicamente. Así que bueno, vamos a comenzar compartiendo pantalla, viendo el libro de Néstor Quadri, Instalaciones en Edificios. Voy a detener el video solamente para mejorar el audio, ¿saben? Cualquier cosita me avisan, por favor. ¿Se escucha bien ahí? ¿Está muy Sí, cortado el audio? no, Se profe, escucha se bien, escucha profe. bien. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Pero por las dudas lo detenemos el video y pasamos a compartir pantalla. En el capítulo 3 del libro de Quadri, ¿lo están pudiendo ver ahora? Sí, profe. Perfecto. En el capítulo 3, esta parte de protecciones, dentro de las protecciones que menciona aparece el sistema de puesta a tierra. ¿Cuál es su función? Recuerden que es obligatorio. El reglamento 90364 de la EA pide obligatoriamente que, por más que tengamos colocada la protección del interruptor diferencial, del disyuntor, el sistema de puesta a tierra también es obligatorio. ¿Y en qué consiste? Este tipo de protección es imprescindible porque lo que va a intentar hacer es que cualquier masa eléctrica que pueda, por una falla de la aislación del circuito o la aislación del dispositivo, en el caso de que sea un electrodoméstico como una heladera, cualquier falla en la aislación podría electrificar las partes metálicas, poniendo en peligro la vida de las personas que tomen contacto con esas partes metálicas, porque podría circular corriente a tierra a través del cuerpo de las personas. Entonces, el sistema de puesta a tierra lo que hace es evitar que las partes metálicas tomen una tensión respecto a tierra superior a los 24 voltios, que es la tensión de seguridad establecida en nuestro país. ¿Se entiende cuál es la función? Es muy importante explicar esto porque inclusive el libro, ¿sí? a pesar de que aclara que la función del sistema de puesta a tierra es evitar las tensiones en las masas metálicas superiores a los 20 voltios, a los 24 voltios. A pesar de eso, también el libro dice, a ver si lo podemos buscar, denme un segundito por favor que se me perdió, recién lo estaba viendo. Bueno, esto sucede cuando uno está dando clase. Les pido disculpas, pero recién lo estuve viendo
y no lo puedo encontrar. Decíamos entonces que la función de la protección por puesta a tierra es evitar que las masas metálicas adquieran, en caso de una falla en la aislación, adquieran una tensión respecto a tierra superior a los 24 voltios. ¿Cómo se logra eso? Fíjense, estaba atrás de lo que yo estaba buscando, ¿sí? Lo que yo les mencionaba recién está aquí, ¿sí? Las partes metálicas accesibles no deben adquirir una tensión de contacto mayor a 24 voltios en forma permanente, que es la tensión de seguridad. Esto es realmente la función del sistema de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque las otras protecciones que tenemos instaladas pueden fallar. Por ejemplo, el interruptor diferencial, decíamos la clase pasada, que tiene un botón de prueba, un botón de testeo, que debe ser presionado mensualmente, y lo más probable es que nadie haga ese control mensual del interruptor diferencial. Entonces, por ahí estamos confiados de que tenemos un interruptor diferencial que va a actuar ante una fuga de corriente a tierra, y si el interruptor está fallado y no nos damos cuenta, eh, el sistema de puesta a tierra va a ser el que nos va a proteger, porque al no tener una tensión de contacto mayor a 24 voltios, las partes metálicas no, ese valor, ese potencial, es insuficiente para que a través de la resistencia elevada circule una corriente peligrosa. ¿Se entiende? Sería este el concepto. Tenemos una cañería metálica, por ejemplo, que tiene una falla en la aislación del conductor vivo, por lo tanto, debería adquirir una tensión respecto a tierra de 220 voltios aproximadamente, pero como tenemos una conexión a tierra a través de un cable de cobre, esa conexión a tierra equipotencializa, ¿sí?, la, la parte metálica con la tierra. No llega a equipotencializarla del todo, porque para eso deberían ser cero la resistencia del sistema de puesta a tierra. Y el problema no es la resistencia del conductor. Aquí el problema es la resistencia del electrodo que tiene el contacto con la tierra. La resistencia de la jabalina, ¿sí?, con la tierra. La resistencia de contacto es la complicada. No es la resistencia del conductor. De todas formas, al ser una resistencia mucho menor que la resistencia del cuerpo humano, ¿se entiende cómo funciona el sistema de puesta a tierra? Por mi parte, sí, ¿Sí? profe. Perfecto, eso quiero que se graben. Que la función es evitar que las partes metálicas adquieran tensiones superiores a los 24 voltios. Porque les decía que inclusive el libro dice aquí que el objetivo es que actúen automáticamente los dispositivos de protección antes de que la persona sufra el más pequeño riesgo eléctrico. Sí, por supuesto. En caso de que los dispositivos de protección, el interruptor diferencial específicamente, no tenga ninguna falla, apenas haya una fuga de corriente a tierra, ¿sí?, apenas haya una falla en la aislación, antes de que esta persona haga contacto con la parte metálica, la fuga de corriente a tierra a través de la jabalina de puesta a tierra va a hacer que actúe el interruptor diferencial. ¿Sí? Pero, ¿y si el interruptor diferencial falla? ¿Qué pasa? No va a actuar porque esta jabalina esté enviando corriente a tierra. Entonces, lo que va a actuar es específicamente el sistema de protección de la puesta a tierra, porque va a evitar partes metálicas
tomen tensiones peligrosas. ¿Queda claro? ¿Puede repetir la última parte, profe? Se me Bien, entrecortó un poco. la última parte, habíamos dicho que si el interruptor diferencial tiene una falla que no hemos advertido, el sistema de puesta a tierra va a actuar lo mismo porque nos va a estar protegiendo, evitando que las partes metálicas tomen tensiones superiores a los 24 voltios. Quiere decir que, más allá de lo que dice el libro en este párrafo que estamos viendo aquí, que su principal función es que actúen los dispositivos de protección antes de que la persona sufra el más pequeño riesgo eléctrico, que sí, está bien, eso es real, pero en caso de falla de los otros dispositivos de protección, aún así el sistema de puesta a tierra actúa protegiendo la vida de las personas al evitar que las partes metálicas tomen tensiones peligrosas. ¿Está clarito? Bien, ¿y en qué consiste el sistema de puesta a tierra? Consiste en un conductor de protección que tiene que, voy a dejar de compartir pantalla brevemente, ¿sí? Este conductor que tengo aquí, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Es el conductor de color verde y amarillo que, según el reglamento de la AEA, a este conductor le llama conductor de protección. No es conductor de puesta a tierra. Los diferencia. El conductor de puesta a tierra es el que vincula el borne principal de puesta a tierra en el tablero al cual, desde el cual salen todos los circuitos de la vivienda, ¿sí? En ese tablero del cual salen los circuitos tiene un borne de puesta a tierra en el cual se tienen que unir todos los conductores de protección que obligatoriamente tienen que estar acompañando a todos los circuitos. Tanto los circuitos de iluminación como los de toma corriente tienen que tener el conductor de protección. Muchas veces me han consultado preguntando si es necesario que los circuitos de iluminación tengan el conductor de protección. Y sí, la respuesta es sí. El reglamento lo pide obligatoriamente en circuitos de iluminación y de toma corrientes. Ya vamos a ver cómo se calcula la sección del conductor de protección. ¿Sí? Entonces, este conductor de protección que tiene que acompañar a todos los circuitos, en el tablero del cual parten los circuitos, vamos a tener la salida de todos estos conductores de protección, uno por cada circuito. Esos conductores de protección se van a vincular en el borne de puesta a tierra que tiene el tablero y a partir de ahí también se va a conectar el conductor que va a vincular todos estos conductores con la jabalina de puesta a tierra. ¿Sí? Y ese conductor que vincula el borne del tablero con la jabalina de puesta a tierra, ese es el que se llama conductor de puesta a tierra. Y los otros se llaman conductor de protección. ¿Se entiende? Vamos a buscar. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Vamos a buscar en el reglamento de la AEA. Denme un segundito, por favor, que no lo tenía abierto. Vamos a buscar la parte que habla de los conductores de protección. Bien. ¿Lo están viendo ahí al reglamento? Yo Sí, profe. lo tengo aquí en papel, así que lo vamos a buscar aquí.
Página 187. Vamos a ver aquí. Bien, falta un poquito. Bien, el reglamento de la EA tiene un anexo, que es ese que estamos viendo ahí, el 771C, que habla de las instalaciones de puesta a tierra. ¿Sí? En este anexo les habla del conductor de protección y del conductor de puesta a tierra. Vamos a buscar aquí, en primer lugar, todavía no hemos visto nada de la jabalina, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Fíjense, aquí habla de el conductor que vincula la jabalina con el tablero, que es el que yo les decía que le llama conductor de puesta a tierra, ¿sí? Y si está protegido contra la corrosión, les dice cuáles son las secciones mínimas que debería tener. Vieron que muchas veces se utiliza cable de cobre desnudo para vincular la jabalina de puesta a tierra con el tablero, ¿sí? En caso de que sea cable de cobre desnudo, que no estaría protegido contra la corrosión, la sección mínima que tendría que tener es 25 milímetros cuadrados. Y si está protegido contra la corrosión, 16 milímetros cuadrados. Y si aparte tiene una protección mecánica, ¿sí? 2,5 milímetros cuadrados. Por lo general se utiliza cable de cobre desnudo y su sección, de acuerdo al reglamento, no debería ser inferior a esta que figura aquí, que es 25 milímetros cuadrados para cable de cobre. Bien, eso respecto al conductor que vincula la jabalina con el tablero. Pero, aparte de eso, tenemos los conductores de protección. ¿Sí? Aquí ya se menciona los conductores de protección. Fíjense aquí. Si tenemos un circuito, ¿sí? Que tenga una sección cuyos conductores tengan una sección de 2,5 milímetros cuadrados, el conductor de protección va a tener una sección igual al conductor de los circuitos, ¿sí? Por lo tanto, va a ser de 2,5 milímetros cuadrados. Eso es así hasta 16 milímetros cuadrados de sección. Cuando tengo algún circuito especial que tiene conductores con una sección entre 16 y 35 milímetros cuadrados, el conductor de protección va a ser de 16 milímetros cuadrados, y para secciones mayores, ¿sí? Para secciones mayores a 35 milímetros cuadrados, el conductor de protección va a tener la mitad de la sección del conductor de fase. Esto es para dimensionar, ¿sí? Para seleccionar el conductor de protección. Ahora bien, ustedes saben que está permitido por el reglamento que los circuitos de iluminación tengan conductores con una sección mínima de 1,5 milímetros cuadrados. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Si tenemos un conductor un circuito de iluminación que tiene conductores de 1,5 milímetros cuadrados de sección, ¿cuál les parece a ustedes que debería ser en ese caso la sección del conductor de protección? Este conductor. Igual a la de fase, dice ahí. ¿Sí? Por lo tanto, debería ser 1,5 milímetros cuadrados. Pero recuerden ustedes que había una tablita, ya la busco para que la recordemos, en la página 89.
¿Se acuerdan de esta tabla? Secciones mínimas de los conductores. Fíjense para el conductor de protección. Su sección mínima tiene que ser 2,5 milímetros cuadrados de acuerdo al reglamento. Ese significa que si yo tengo un circuito de iluminación con conductores de 1,5 milímetros cuadrados, el conductor de protección va a tener que ser de 2,5 milímetros cuadrados, como mínimo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Vamos a ver un poquito el concepto de equipotencialidad. Página 132. Profe, ¿Sí? en el caso de la jabalina, como en el caso de los disyuntores, o sea, no sería, no sé si en la jabalina, sino directamente, ¿cada cuánto se debe inspeccionar que esté correctamente funcionando digamos, la puesta a tierra? Bueno, los interruptores diferenciales tienen el botoncito que yo les había mencionado, ¿sí? Ese que dice, el que tiene la T ahí, ese botoncito de prueba es el que debería, según la indicación del interruptor diferencial, presionarse mensualmente, ¿sí? Acá dice, pruebe mensualmente. No sé si lo van a llegar a ver, ahí chiquitito, donde tengo el dedo, ¿sí? ¿Se ve? Pruebe mensualmente, dice. Pero eso es una indicación del fabricante. El reglamento no obliga a que alguien deba hacer una inspección de los sistemas de protección. ¿Sí? En el caso de la puesta a tierra, y yo calculo que por lo menos teniendo en cuenta la corrosión que puede sufrir el sistema que está en contacto con la tierra, la corrosión de los conductores, una vez cada 3, 4 años sería muy bueno hacer una revisión del sistema. Pero eso es una estimación mía. ¿Sí? Bien. Si escuchan música por el micro, por mi audio, no, no soy yo. Parece que tengo una fiesta al lado. ¿Se escucha? Muy, pero que muy tenue. Sí. Casi que no molesta directamente. Bueno. Ahora le están subiendo el volumen. Y bueno, es viernes a la noche, chicos. No me puedo quejar con el vecino. Y bueno, profe, habrá que unirse nomás. No queda otra. Dejamos el reglamento de la EA y nos vamos a la fiesta. Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que es la equipotencialización. ¿Sí? Y esto tiene que ver sobre todo con la equipotencialización, tiene que ver con la protección contra descargas atmosféricas. En este caso, lo que está representado aquí es los pararrayos, ¿sí? de un edificio, de una edificación, con sus dispositivos de... Esto pararrayos no están pata de gallo, es lo que está representado aquí con el número 4, ¿sí? Electrodo de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas, simbolizados con la clásica ejecución de pata de ganso, no pata de gallo. ¿Sí? No es como una jabalina. Ahora bien, aquí tenemos la jabalina, esta que se ve aquí,
Lo voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Este es el de la puesta a tierra de los circuitos, ¿sí? Ahora bien, fíjense que tenemos en este ejemplo, en el tablero, esto que dice BEP significa barra equipotencial principal. Es una barra de cobre a la cual se conectan los conductores de protección, ¿sí? De todos los circuitos. ¿Está bien? Fíjense que aquí tienen los circuitos con sus conductores de protección que van unidos a esta barra equipotencial. Y esto, aunque a ustedes les pueda parecer raro, va unido también al sistema de puesta a tierra contra descargas atmosféricas. Va unido a la puesta a tierra del pararrayo, ¿sí? Y también a esta barra equipotencial principal se conecta la estructura metálica del edificio. Fíjense que dice puesta a tierra de cimientos aquí, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de equipotencializar la puesta a tierra de los pararrayos con la puesta a tierra eléctrica y con la estructura metálica del edificio? El objetivo es que en caso de que caiga un rayo, en caso de que exista una descarga atmosférica que afecte al edificio, ¿sí? Al estar todo esto equipotencializado, significa que tanto el sistema de protección de puesta a tierra como la estructura metálica del edificio, todo va a subir su potencial de manera uniforme. Al subir de manera uniforme el potencial, no existe riesgo de incendios, por ejemplo, porque no van a existir arcos eléctricos, por ejemplo, entre la estructura del edificio y cualquier otra parte que debería estar puesto a tierra, ¿sí? Por ejemplo, para explicárselo un poquito mejor, si yo no tuviera conectada la puesta a tierra de los pararrayos con la puesta a tierra de la vivienda, si cae un rayo en el edificio, ¿sí? Existe el riesgo de que haya un arco eléctrico que salte al conductor de protección, que también está puesto a tierra, el conductor de protección del edificio, y provoque un incendio. Pero si el conductor de protección y la estructura del edificio y los pararrayos están todos al mismo potencial, no existe ese riesgo porque se elimina la posibilidad de un arco eléctrico. Ese es el objetivo de la equipotencialización, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si sería de manera independiente la descarga de rayos, se generaría ese digamos, Podría aparecer un arco eléctrico arco eléctrico. arcos Sí. eléctricos, claro. Porque imagínate que si cae un rayo en la estructura del edificio, por ejemplo, cualquier otra parte que esté conectada a tierra va a ser una parte que va a estar atrayendo la electricidad ahí, ¿sí? Va a estar un potencial muy inferior que el potencial al que está la estructura del edificio, por ejemplo. Y eso haría que haya arcos dentro del edificio con cualquier parte que esté conectada a tierra, separada de la puesta a tierra del pararrayos. Entonces se las une para que todas tengan el mismo nivel la misma diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Qué tensión tiene un rayo respecto a tierra? Miles de voltios, ¿cierto? ¿Sí o ¿No no? eran millones de voltios? Muy bien. No son miles de
Bueno, les pido disculpas, se cortó la conexión. Estimo que alguno de ustedes quedó como anfitrión. Agustín, si me puedes pasar el rol, por favor, de anfitrión para poder compartir pantalla. Bien, muchas gracias. Perfecto, continuamos entonces. Bueno, quedó clarito el concepto de la equipotencialización. ¿Alguna duda o avanzamos con el cálculo de la resistencia de la jabalina de puesta a tierra? ¿No? No por mi parte, profe. Perfecto. Avanzamos entonces. Bien, habíamos dicho que el sistema de puesta a tierra... hay algo que no hemos explicado, algo muy importante. En los conductores, en los circuitos de toma corrientes, el conductor de protección se vincula, a ver, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Esto es importante. ¿A dónde lo conecto a este conductor de protección? En los circuitos de toma corrientes. ¿Saben? O sea, en el sentido de en el toma en sí o con una maquinaria que ya tenga la puesta. En el toma corrientes. En el toma corriente no iba en el pin inferior de conexión. En la tercera patita. Perfecto, que es la conexión para la puesta a tierra de los dispositivos que yo conecte. Por ejemplo, si conecto una heladera, esa heladera tiene que tener su contacto de puesta a tierra. A ver si me dan un segundito, por favor. Estoy buscando uno. Bueno, como ustedes ven, este toma corrientes, ¿sí? Es de un ventilador que tiene carcasa metálica, tiene su conexión de vivo, neutro, ¿sí? Y la inferior es la de la puesta a tierra. Eso es para que cualquier elemento que yo conecte a mi circuito de toma corrientes tenga sus partes metálicas protegidas, conectadas a tierra a través del conductor de protección de la instalación de la vivienda, ¿sí? ¿Observaron alguna vez esto? ¿Qué ven? ¿Qué pasa con la longitud de las patitas del toma corriente? Siempre la del tierra es mayor. Perfecto, acá se puede ver, ¿sí?
La de la tierra es mayor. ¿Por qué? Eso es para que cuando yo conecto toma corrientes, lo primero que se conecte sea la protección, la puesta a tierra, y luego se conectan la fase y el neutro. Y cuando desconecto, lo último que se va a desconectar es la protección. Por eso esta patita es más larga, ¿sí? Por un tema de seguridad. ¿Y qué pasa con los celulares? Nos olvidamos de la puesta a tierra aquí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Solamente los cargadores de los celulares, hay otros dispositivos que no tienen la puesta a tierra. ¿Sí? ¿Por qué? No tiene que ver con que sus carcasas son plásticas y que además trabajan con poco voltaje. No tiene que ver con el voltaje. Trabajan con 220 voltios estos dispositivos. ¿Sí? Fíjense, ¿ven esos dos cuadraditos uno dentro de otro ahí? Al lado del símbolo que parece una vivienda. ¿Ven los dos cuadraditos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ese es el símbolo de la doble aislación. Los artefactos, como este cargador de celular, tienen doble aislación. Eso significa que en caso de que por algún motivo se dañe la aislación primaria, que es la que está aquí protegiéndome a mí de los componentes que tiene adentro, ¿sí? Dentro tiene otra protección suplementaria para evitar que en caso de daño de la aislación primaria yo directamente entre en contacto con alguna parte que pueda estar sometida a tensión. Por tener doble aislación, que está representada por ese simbolito, esos dos cuadraditos uno dentro de otro, entonces se permite que estos elementos no cuenten con el conductor, con la tercera patita de protección por puesta a tierra. Pero es porque tienen doble aislación y no porque tienen una tensión que no sea peligrosa. ¿Se entiende? A ver, si me dan un minutito, les voy a buscar. La parte de la segunda protección es como un plástico derretido que tienen por dentro, ¿no? Que está todo recubierto. Están recubiertos por algún motivo, ¿sí? A ver, les quiero mostrar el símbolo. Bien. San Google nos va a salvar. ¿Lo ven ahí? Aquí dice que los dispositivos de clase 2 o aparatos con doble aislamiento térmico han sido diseñados que no requieren toma de tierra. Y acá aparece el símbolo. ¿Sí? Esto se consigue porque tiene dos capas de material aislante que rodea las partes con tensiones peligrosas o utilizando un aislamiento reforzado. ¿Se entiende? Entonces, siempre que vean un elemento que no tenga la patita de puesta a tierra, es porque seguramente tiene ese símbolo de doble aislación. Bien. Profe, esa doble protección también protegería principio de incendio. Y sí, porque las fugas de corriente a tierra pueden provocar incendios, así que también. Sí, José. Bien. Y ahora lo que yo les había mencionado, que muchas veces me lo consultan, ¿por qué el conductor, el circuito de iluminación tiene que tener conductor de protección? ¿A dónde lo voy a conectar? ¿Qué se les ocurre? El reglamento dice que sí o sí tiene que tener conductor de protección.
¿Y a dónde lo conecto? ¿Vieron, por ejemplo, cuando ponen un artefacto de iluminación metálico que tienen un tornillito en alguna parte metálica con el símbolo de la puesta a tierra? ¿Saben cuál es el símbolo de puesta a tierra? Las tres líneas Sí, horizontales. exactamente. Para el que no lo conoce, este es el símbolo de puesta a tierra. ¿Sí? Entonces van a ver que en algunos artefactos de iluminación metálicos tienen un tornillito para poner a tierra. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Para artefactos de iluminación, vamos a ver qué pasa. A ver si podemos ver en algún artefacto cuál es la orejita para puesta a tierra. Bueno, hay que buscarlo de otra forma, parece que no nos va a ayudar ahora. Pero por ejemplo, si conectan una tortuguita metálica, un ventilador de techo, ¿sí? Que también va conectado al circuito de iluminación, los ventiladores de techo, cualquier artefacto de iluminación que yo conecte, que sea metálico, por supuesto, va a tener en algún lugar ese artefacto de iluminación el tornillito con su conexión a tierra. En esos casos, el artefacto de iluminación tiene que conectarse a tierra con el conductor de protección que va por el circuito de iluminación. Por eso es obligatorio, sí o sí. ¿Está bien? Bien, ahora ya sabemos cómo calcular la sección y a dónde tengo que conectar el conductor de protección en los circuitos de iluminación y de toma corrientes. También sé cómo calcular la sección del conductor de puesta a tierra que va a pintar el borde de puesta a tierra del tablero con la jabalina. ¿Sí? Lo que me queda es ver lo concerniente a la jabalina, que es el electrodo que va a hacer el contacto con la tierra. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en el libro cómo calcular. Voy a detener el video. Cómo calcular la resistencia de puesta a tierra de la jabalina. ¿Sí? Fíjense que aquí aparecen jabalinas o tubos, barras redondas, pletinas, cintas o cables, placas. Son distintas formas de hacer la conexión a tierra. La más utilizada en edificios, en viviendas, es la jabalina. Por ejemplo, en estaciones transformadoras se utilizan más de puesta a tierra, porque una jabalina no es suficiente. Entonces se construyen mallas de puesta a tierra con conductores de cobre desnudo enterrados. ¿Sí? Pero aquí vemos la jabalina con su cámara de inspección. Vamos a ver. ¿Ven las imágenes ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esa es una tapita que se pone en el lugar donde va la jabalina, que es una tapa de inspección. Y ya les voy a mencionar para qué sirve esa tapa de inspección. Y aquí vemos la jabalina, ¿sí? Son jabalinas recubiertas con cobre, no son completas de cobre, sino que normalmente son de hierro o de acero, recubiertas, bañadas en cobre, ¿sí?
con su morseto para la conexión del conductor de puesta a tierra, ¿ven? Ese es el morseto que va a vincular el conductor de puesta a tierra con la jabalina. Algo muy importante respecto a la jabalina es que debe colocarse clavada en el terreno y nunca hacer un pozo, meter la jabalina dentro y volver a tapar el pozo con tierra. ¿Por qué motivo es esto? Es porque dentro de las características que inciden en la resistencia de puesta a tierra entre la jabalina y el terreno que la rodea, está la fuerza de contacto de la tierra con la jabalina. Cuando yo hago un pozo y entierro la jabalina, nunca voy a lograr la misma fuerza, ¿sí?, de aprisionamiento del terreno como cuando la clavo a la jabalina directamente. Entonces eso es muy importante. La jabalina tiene que ir clavada a mazazos en el terreno y no hacer un hueco y enterrarla. ¿Sí? Bien. Ahora yo tengo que lograr un valor de resistencia de puesta a tierra de la conexión de la jabalina con el terreno que no sea mayor a 40 ohm, como dice aquí, para garantizar que la tensión de contacto no sea superior a 24 voltios, como habíamos dicho. ¿Sí? Es más, en algunos casos se exigen puestas a tierra de valores de resistencia menores a 40 ohm. Durante muchos años se exigió 10 ohm y eso era algo complicado de lograr, sobre todo en La Rioja, porque el terreno que tenemos en La Rioja no ayuda a lograr resistencias bajas de puesta a tierra. Justamente aquí dice cuáles son las características del terreno que inciden en la puesta a tierra, en la resistencia de puesta a tierra. Y entre esas características está la humedad, el tipo de suelo, cuando es suelo limoso no es lo mismo que suelo arenoso, la salinidad, la compactación del terreno. ¿Sí? Entonces, fíjense que para distintos tipos de suelo le da aquí una idea de la resistividad que tiene el terreno. La resistividad se mide en ohm por metro. ¿Sí? Fíjense que para terrenos pantanosos va de 1 a 30, para terrenos limosos de 20 a 100, para terrenos en los cuales tenemos arena o piedra aumenta muchísimo la resistividad. Supongamos que tenemos de dato la resistividad, que es ρ. La podemos sacar de tablas de resistividad de acuerdo al tipo de terreno, ¿sí? Si tenemos el dato de la resistividad, podemos aplicar esta fórmula para estimar la resistencia de una jabalina enterrada verticalmente, ¿sí? En donde tenemos R, la resistencia, ρ, la resistividad del terreno, L, la longitud de la jabalina, normalmente son de 1 a 1,5 metros, y D es el diámetro de la jabalina, que vienen de media pulgada, de 5 octavos, diferentes diámetros de acuerdo a, sobre todo cuando aumenta la longitud de la jabalina, aumenta el diámetro. Entonces, aquí les hace un cálculo, para una jabalina de acero cobre de 16 milímetros de diámetro y 1,5 metros de longitud, ¿sí? Lo calcula para la ciudad de Buenos Aires con una resistividad del terreno de 15 ohm por metro y les da 10,5 ohm. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál será el valor de resistividad que deberíamos utilizar en La Rioja? Si me dan un segundito. A ver qué podemos encontrar.
No, sale de la ciudad de Buenos Aires, chicos. De La Rioja no. De todas formas, yo después les voy a pasar. Después les voy a pasar, porque tengo hecho unos cálculos de puesta a tierra, cuál es la resistividad que se puede tomar en La Rioja. Es más, si me dan un segundito, se los busco ahora. A ver. Ya les comparto pantalla, así lo pueden ver. Fíjense, esto es un cálculo que yo había hecho para una malla de puesta a tierra, ¿sí? Y lo hicimos estimando una resistividad, aquí está, Rho, de 100 ohm por metro. En este caso, como es una malla, no es igual el cálculo que para la jabalina, sino que se afecta de otros coeficientes, ¿sí?, que aparecen aquí. Pero el dato importante que quiero que ustedes tomen nota, por favor, es que en La Rioja podrían ustedes tomar como resistividad de terreno 100 ohm por metro. ¿Se acuerdan que recién en el libro estábamos viendo que tomaba para la ciudad de Buenos Aires una resistividad muy diferente? ¿Cuánto toma para Buenos Aires? Fíjense, 15 ohm por metro, ¿sí? Eso es porque el terreno que tienen en Buenos Aires con su nivel de humedad hace que se puedan lograr valores de resistencia de puesta a tierra buenos, y buenos significa bajos valores de resistencia de puesta a tierra, porque tienen una resistividad baja de terreno. En La Rioja, con 100 ohm por metro, lograr estos valores de resistencia de puesta a tierra son muy difíciles. Cuando se exigía que la resistencia diera menor a 10 ohm, la resistencia del sistema de puesta a tierra, había que ver cómo mejorar la resistividad del terreno, y normalmente se hacía agregando, todavía se hace, agregando sales en el terreno, como bentonita, por ejemplo. Cuando se agrega bentonita, eso mejora la resistividad del terreno, mejora la resistencia de puesta a tierra. Otra forma de mejorar la resistividad es buscar partes húmedas del terreno, ¿sí? Pero si alguna vez ustedes tienen que hacer un cálculo, pueden tomar ese valor de 100 ohm por metro, que a pesar de que es un valor elevado, les daría aproximadamente cuál sería el valor de la resistencia de puesta a tierra. Ahora bien, ¿hay alguna forma de comprobarla después de que yo armé el sistema de puesta a tierra? ¿Cuál es el valor que tiene la resistencia? Sí, se comprueba, y para eso es que se deja esa etapa de inspección que ustedes habían visto. Esta etapa de inspección es para separar la jabalina de puesta a tierra del sistema de puesta a tierra del edificio. Se lo separa y se mide la resistencia de puesta a tierra de la jabalina con un instrumento que se llama telurímetro. Vamos a ver, normalmente funciona con 4 puntas y alta tensión, ¿sí?
Por ejemplo, este que está aquí. Ven que tiene varios cables y lleva unos electrodos como estos que se tienen que clavar en el terreno a diferentes distancias, ¿sí? Recuerden que al medir la resistividad estamos midiendo en ohm por metro. Por lo tanto, tenemos que medir la resistencia del terreno en una determinada distancia. Entonces, lo que se hace es clavar normalmente en el terreno 3 electrodos, ¿sí? Y este instrumento funciona inyectando alta tensión en el terreno para poder hacer la medición de la resistencia. Son instrumentos caros normalmente y los que los tienen a estos instrumentos suelen ser los encargados de seguridad e higiene o los inspectores de seguridad e higiene, porque dentro de sus funciones ellos también hacen la medición de la resistencia de puesta a tierra. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que no quedó claro? La clase de sistema de protección, del sistema de puesta a tierra está terminada. Estamos ahora para las dudas que puedan tener nada más. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bien, perfecto. Recuerden que tienen la formulita para calcularla en el libro de Quadri, para calcular el valor de la resistencia. Tiene que darles menor a 40 ohm. Recuerden que en La Rioja pueden tomar un valor de resistividad de 100 ohm por metro. La universidad tiene un telurímetro. Si volvemos en algún momento, aunque sea fin de año, a la presencialidad, podemos hacer una medición de resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Y bueno, cualquier cosita, chicos, nos estaremos viendo la semana que viene, ¿sí? Perfecto, profe. Bien, profe. Bueno, voy a cortar la grabación, si me dan un segundo.